Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de InFiscal. En el video de hoy estaremos viendo lo que es una liquidación, cómo se calcula la liquidación y también les mostraremos un ejemplo de cómo es normalmente la renuncia autógrafa de un trabajador. Así que comencemos con el video. Para poder entender todos los cálculos y todo lo que conlleva una liquidación, en primera instancia tenemos que saber qué es una liquidación. Una liquidación es el pago que la empresa entrega al trabajador cuando finaliza la vinculación entre ambos. Aquí entran dos conceptos por los que se puede dar finalizada una relación laboral: por rescisión y por terminación. La rescisión está regulada en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo y menciona que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. La palabra rescindir significa dejar sin efecto un contrato o una obligación. Es decir, si una de las partes decide ya no continuar con el contrato o la relación laboral y justifica ese hecho, esta parte no tendrá la responsabilidad de la causa, sino la otra parte. Pero si no la justifica, la responsabilidad recae sobre ella misma. La terminación laboral está regulada en el artículo 53 y 434 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 53 menciona que son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, la conformidad con los artículos 36 y 38 de la misma ley, o la incapacidad física o mental o inhabilidad manifestada del trabajador que hagan imposible la prestación del trabajo. También son causa de terminación los casos que se encuentran regulados en el artículo 434, que son por fuerza mayor o el caso fortuito no imputable para el patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, la incosteabilidad notoria y manifestada de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de industria extractiva y el concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajadores. En este video veremos el cálculo de una liquidación por la causa del mutuo consentimiento de las partes. Este caso se da cuando el trabajador manifiesta al patrón la negativa de seguir prestando sus servicios y el patrón la acepta. Existen otras denominaciones como la de finiquito que se le ha dado a este concepto, pero si nosotros buscamos como tal la palabra finiquito en la ley, esta no aparece. Esta palabra se ha incorporado con la finalidad de distinguir los conceptos por las que se puede recibir un pago por la terminación de una relación laboral, porque se entiende actualmente que un finiquito es por la renuncia voluntaria, pero en estricto sentido, el hecho de terminar una relación laboral, sea cual sea el motivo, implica una liquidación. Lo que tendríamos que distinguir más bien es el motivo de la terminación laboral, porque en base al motivo de la terminación laboral es que se hará el cálculo de la liquidación. Podríamos concluir lo siguiente: cuando se da por terminada una relación laboral, sea por las causas justificadas o injustificadas, por mutuo consentimiento, por la incapacidad física o mental o cualquiera de las antes mencionadas, implica una liquidación para el trabajo. Lo único que cambiará es la forma en que se calcula dicha liquidación. Ahora bien, si el finiquito o liquidación es un pago que me entregan a mí como trabajador por la terminación de la relación laboral, ¿qué es lo que integra dicho trabajo o qué es lo que me están pagando? Bien, esta liquidación se integra por lo siguiente: prestaciones de ley, que son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical si es el caso, prima de antigüedad en caso de haber laborado 15 años o más, horas extra, otras prestaciones laborales como pueden ser premios de puntualidad, asistencia, vales de despensa, etc. Y los salarios devengados, así como también la participación de las utilidades adeudadas. Otra cosa muy importante que se debe tomar en consideración es si la empresa o la persona a la que le estamos prestando el servicio personal subordinado es formal o informal. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si es una empresa legalmente constituida, es decir, una empresa X, SADCB por ejemplo, que está legalmente constituida y que paga impuestos, estamos hablando de una empresa formal.
Pero si es una empresa X y ya, que no ha hecho nada de esto, estamos hablando de una empresa informal. Ocurre lo mismo con los patrones, la única diferencia es que la persona física es el representante. ¿Y por qué es tan importante este punto? Porque si nosotros laboramos con una empresa o patrón formal que nos tiene afiliados ante el IMSS, estas prestaciones que hemos mencionado anteriormente serán a las que tenemos derecho si nosotros decidimos renunciar. Pero si nosotros trabajamos con alguien que no nos tiene dados de alta ante el IMSS, no podremos recibir ninguna de estas prestaciones. También sucede mucho que en algunas ocasiones, por el hecho de no inscribirnos ante el IMSS, creen que en el caso del término de la relación laboral no se tiene la obligación de dar una liquidación al trabajador, pero esto no es así. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que un contrato individual de trabajo, es decir, hacerlo de manera formal con una afiliación o la prestación de un trabajo, esto sin la necesidad de firmar un contrato, producen los mismos efectos. Entonces, tengamos o no un contrato, nosotros tenemos el derecho de una liquidación. Si nosotros laboramos de manera informal o no estamos inscritos ante el IMSS, a lo único que tendríamos derecho es a los salarios devengados. Bien, ahora que ya sabemos qué es una liquidación y los conceptos que la integran en el caso de una renuncia voluntaria, veamos cómo se hace el cálculo. El ejemplo que vamos a ver a continuación es de alguien que sí estaba inscrito ante el IMSS y es por eso que aquí vamos a ver conceptos relacionados con las deducciones de retención de ISR y retención de IMSS. Y bueno, lo primero que tenemos que conocer es la información del trabajador, es decir, su nombre, la fecha de ingreso, la fecha de salida o la fecha en la que él decidió ya renunciar y que ya va a dejar de laborar en la empresa o con el patrón, el sueldo quincenal neto, el salario diario. El sueldo quincenal neto es en caso de no saber cuánto es que el trabajador percibe de manera diaria, ya nosotros tenemos que calcularlo. En este caso sí sabemos cuánto es el salario diario de la persona, que en este caso es el salario mínimo vigente al año 2023. Y también tenemos que conocer si se le pagó el aguinaldo que tenía pendiente, digamos en el año 2022 en este caso, las vacaciones, la prima vacacional y si también se le pagó la PTU. En este caso al trabajador solamente se le pagó el aguinaldo, vacaciones y prima que le correspondían en el año 2022, pero la PTU aún no se le ha pagado. Entonces eso se le tiene que pagar al momento de su renuncia. Y las prestaciones que se le han otorgado a este trabajador por concepto de aguinaldo son 15 días, vacaciones le corresponden 10 días, su prima vacacional es el 25% como lo establece la ley. La PTU le van a repartir nada más 500 pesos y los días de salarios vencidos nada más le corresponden 4 porque pues él se salió el 19 de abril, entonces pasaron 4 días después de la primera quincena, así que esos son los salarios que le corresponden. Y aquí vemos más o menos cómo es que sale su nómina, vemos cuánto es su sueldo quincenal. A él le otorgan estas prestaciones que es despensa en dinero, premios de puntualidad y de asistencia por esta cantidad y su correspondiente retención de ISR y de IMSS. Entonces ya un sueldo quincenal neto, quitándole las deducciones, a él le queda de 3,500 pesos. Pero bueno, ya cuando contamos con esta información, lo que procede a hacer es calcular de manera proporcional las prestaciones a las que tiene derecho, que en este caso para él es el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y PTU y los salarios vencidos, porque pues él no trabaja los domingos y tampoco laboró horas extras. Entonces es lo que vamos a calcular de manera proporcional por los días que él trabajó en el año 2023. Para calcular la proporción de aguinaldo, lo que tenemos que hacer es dividir los días que le corresponden de aguinaldo entre los días del año. Entonces, como a él le corresponden 15 días, aquí vamos a truncar, porque así el Código Fiscal nos marca. Vamos a poner los 15 días que a él le corresponden entre los 365 días del año. Truncamos a 4 decimales. Y este va a ser nuestro factor de proporción. Una vez que determinamos el factor de proporción, vamos a calcular los días del año que elaboró. Para esto vamos a poner la fecha de salida menos la fecha de inicio de año, que es el 1 de enero, más 1 para determinar cuáles son los días, porque aquí si dejamos la resta nos va a quitar un día y se supone que se tiene que contemplar el día que él aún está trabajando.
Entonces por eso se le pone el 1. Aquí hay otra serie de fórmulas que ustedes también pueden ocupar. El Excel es muy avanzado, pero pues nosotros les dejamos esta fórmula. Una vez que ya determinamos los días de años laborados, vamos a determinar los días proporcionales de aguinaldo que le corresponden, porque como él no terminó de laborar un año, no le corresponden 15 días. Vamos a determinar cuántos días le corresponden. Para esto, vamos a multiplicar el factor de proporción de aguinaldo, que es este, por los días del año laborados. Y nos da 4.469 días, que es lo que le corresponde al de aguinaldo. Y lo que resta ahora es saber cuánto le vamos a pagar por esos 4 días y fracción. Entonces multiplicamos el salario diario al que él tiene derecho, que en este caso es de 207.44, por los días proporcionales. Y esto es lo que nosotros le tendremos que pagar al trabajador de aguinaldo. Una vez que ya tenemos calculado el aguinaldo, procedemos a hacer lo mismo con las vacaciones. A este trabajador le tocan 10 días de vacaciones, entonces hacemos exactamente lo mismo. Dividimos los 10 días, truncamos primero los 10 días entre los 365 días del año y nos va a dar nuestro factor. Calculamos de nuevo los mismos días o podemos arrastrar la misma fórmula de acá. Multiplicamos y ya tenemos los días proporcionales de vacaciones que le corresponden. Y nuevamente lo multiplicamos por su salario diario. Y esto es lo que le correspondería al trabajador por sus vacaciones. Una vez que ya tenemos las vacaciones, resta hacer lo de la prima vacacional. Y para esto simplemente vamos a multiplicar lo que le corresponde de vacaciones por el 25%, que es en este caso lo que le corresponde al trabajador. Y ya tenemos la prima vacacional que le vamos a entregar al trabajador. El cálculo de la PTU es otro procedimiento totalmente diferente, pero digamos que la empresa ya hizo su cálculo y determinó que cada trabajador se le va a pagar cierta cantidad y a este trabajador le correspondía 500 pesos. Entonces esta es una información, digamos que ya es fija, entonces a él le tocan 500 pesos. Y los salarios vencidos, recordemos que una cosa es el salario diario y otras cosas son las prestaciones que se le otorgan al trabajador. Entonces por su salario diario, que es el salario mínimo, 207.44, solamente son por los 4 días. Y las prestaciones que se le otorgan a él es también de manera proporcional por esos 4 días. Entonces simplemente hacemos la sumatoria. Y esto es lo que le correspondería a él por los salarios vencidos. De igual manera, aquí dejamos también los fundamentos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, donde se regula cada una de estas prestaciones, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Una vez que ya hicimos todo este cálculo, lo que resta es hacer la retención de ISR. Vamos a determinar si se tiene que o no retener por cada uno de estos conceptos. Y para esto la ley nos marca que el aguinaldo está exento a 30 UMAS. La UMA ahorita vigente en el 2023 es de 103.74 y la prima vacacional es de 15 UMAS, así como la PTU. Entonces, si nosotros vemos lo que le pagamos al trabajador, ninguna de estas prestaciones pues rebasa estos límites. Entonces, podríamos decir que no todo es grabado, ahorita vamos a explicar por qué. Pero ninguna de estas pues rebasa esos límites, al menos por estos 3 conceptos. Pero lo que es vacaciones y salarios vencidos, esos son grabados automáticamente. ¿Por qué? Porque son salarios. O sea, sí son vacaciones, pero siguen siendo salarios. La única diferencia es que a nosotros nos están pagando, pero tenemos el beneficio de descansar. Sin embargo, siguen siendo salarios. Así que estos 2 conceptos son grabados automáticamente. Entonces, para hacer el cálculo de la retención, estos 2 ingresos son los que vamos a sumar, tanto las vacaciones como los salarios vencidos, que es esta sumatoria de aquí. Entonces ya aplicamos nuestro artículo 96, que es lo de los límites inferiores y demás, para aplicar la tasa, la cuota fija, y nosotros determinamos, así como también el subsidio, que al trabajador no se le va a retener. A él le corresponde un subsidio de 407.02, pero hay que recordar que este subsidio pues no se integra todo, simplemente tenemos que poner la parte
que se le va a retener y pues aquí automáticamente nos da 0. Entonces, ya una vez que ya tenemos todo determinado, nuestro aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU y los salarios vencidos, y determinamos si le correspondía o no una retención, procedemos ahora sí definir cuánto es lo que le vamos a pagar por su liquidación. Aquí ponemos los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima, PTU, los salarios, que todos estos suman la cantidad de 1023.63, que son los salarios vencidos, y el subsidio al empleo, porque pues aquí, como podemos ver, pues le sobra, o sea, resta, porque pues no lo aplicamos todo. Entonces esta cantidad es la que le corresponde al trabajador. Entonces aquí también la integramos y toda la sumatoria pues la tenemos que redondear y nos da un total de 3.558 pesos de entregar al trabajador por la liquidación o renuncia voluntaria, o también conocido como finiquito. Ahora bien, la renuncia autógrafa del trabajador está regulada en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo en su segundo párrafo, en donde se manifiesta que todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos. En apoyo a esto, el artículo 987 de la misma ley menciona que deben desglosarse las cantidades de todos los conceptos que se le den al trabajador por dicha liquidación. Muchas veces ocurre que en la empresa o nuestro patrón nos dice, ok, pues mira, aquí está la carta de renuncia, de la carta de finiquito, etc. Entonces a veces ellos mismos la redactan y nos hacen firmar esa carta, pero es importante muy bien leerla, ver que vengan los conceptos desglosados así como se muestra aquí. O hay ocasiones en las que nos dicen los patrones que nosotros tenemos que redactar esa carta, como es este ejemplo. Aquí ponemos que el empleado, él dice que por medio de la presente hace constar que le entregan la cantidad de finiquito, y pues también dice que él cumplió cierto periodo de tiempo laborado, eso también es importante. Aquí ponemos cada uno de los rubros que lo integra, la cantidad total, y también casi siempre ponen como un apartado donde dice que se deslinda a toda la empresa, al patrón, de la responsabilidad y que pues no hay ningún concepto que se le adeude al trabajador. Entonces hay que leer, hay que estar muy conscientes de lo que vamos a firmar, porque eso es lo importante, nos hacen firmar la carta y también incluso nos hacen poner nuestras huellas. Esto es porque antes se daba mucho el caso de que firmaban una carta y decían, no, es que yo no firmé esa carta, yo no fui la persona que hizo esa firma, o ponían pretextos. Entonces, de lo que se hizo desde ese entonces es hacer que ya pongan incluso la huella para decir, ¿sabes qué? Si eres tú y tú fuiste el que me firmó. Entonces, muchas ocasiones va a pasar eso para que lo tomen en consideración. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho este video y sobre todo que les sea de mucha utilidad. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestra aplicación. Los links los pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta pronto.